6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mi hermano, eso se llama metamorfosis. Eso se llama la transformación de una cosa en algo extraordinario. Y eso es lo que sucede con las orugas. Nosotros las vemos feas, las vemos peludas, las vemos que se arrastran por los árboles o por la tierra, pero con el paso del tiempo se convierten en hermosas mariposas. Eso se llama metamorfosis. Y sabe, mi hermano, Mateo nos relata, Mateo nos habla, mi hermano, que Jesucristo experimentó en su cuerpo una gloriosa transformación, recibió una metamorfosis y lo hizo en frente de sus discípulos. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. En este pasaje que hemos leído, vemos la transformación, la transfiguración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sabe que es lo más interesante, que la transfiguración de Jesús, hermanos, nos detalla algunas cosas muy importantes para nosotros. Primero, vemos en la palabra de Dios el versículo 1. Hermano, la transfiguración de Jesús nos detalla el círculo íntimo que tenía Jesús entre los 12 discípulos. Mi hermano, Jesús tenía un círculo íntimo. Jesús, hermano, se llevaba muy bien con algunos de los discípulos. Y no era que Jesús quería hacer acepción de personas. No, Él tenía más confianza. Uno en la vida, hermanos, tiene personas que comparte más que otras. Uno tiene personas, hermanos, con las cuales confía, con las cuales uno comparte ciertas intimidades de nuestra propia vida. Jesús, hermano, Él dentro del grupo de los 12 se llevaba bien con 3. ¿Con quiénes, hermano? Pedro, Jacobo y Juan. Y vemos ahí, hermanos, el círculo íntimo de Jesús entre sus discípulos. Dice la palabra de Dios, hermano, el versículo 1: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte de los 12. Lo llevó aparte a un monte alto. Los invitó a acompañarle a un evento sobrenatural. Así de que, hermanos, vemos ahí que Jesús se hace acompañar de 3 de sus discípulos. Los demás discípulos posiblemente se sentían mal o se preguntaban: ¿por qué no nos lleva a nosotros? Porque humanamente, hermanos, uno dice: ¿por qué fulano de tal solo invita a aquellos? ¿Por qué fulano de tal solo comparte con aquellos? Es que hay asuntos, hermanos, en la vida de uno que no los puede compartir con todo el mundo. Uno no lo puede compartir con todas las personas. Hay asuntos de la vida de uno, hermano, que las
ha seleccionado. Y Jesús había seleccionado a estos 3 discípulos. A Pedro, hermano, lo seleccionó porque era el discípulo más atrevido. Un discípulo atrevido. Y vemos a Pedro, hermano, ahí en el relato de los evangelios, todas las cosas que hizo, producto, hermano, de su carácter, de su temperamento. Era un discípulo atrevido. Juan, Jesús lo consideraba como el discípulo amado. Juan era amoroso. Con toda confianza iba y se recostaba en el pecho de Jesús. Allí estaba Juan, amaba al Señor Jesucristo y quería estar solo con él. Y Jesús también lo amaba. Pero tenemos a Jacobo. Era un discípulo leal. Era un discípulo, hermanos, que estaba dispuesto a dar la vida por Jesucristo. Y así lo hizo en el libro de Hechos, hermano. El primer discípulo que murió fue Jacobo. Murió por causa de la fe. Murió por causa de Cristo. Por eso Jesús, hermano, siempre se hacía acompañar de estos 3 discípulos. En el momento de la transfiguración. Pero también, hermano, recuerde, cuando Jesucristo estaba a punto de ser arrestado, cuando estaba a punto de ser aprehendido y llevado a la cruz, Jesucristo necesitaba, hermano, ayuda. Necesitaba estar solo con el Padre. Jesucristo invita nuevamente a Jacobo, a Pedro y a Juan al Getsemaní. ¿No es cierto? Los 3 discípulos, acompáñenme. Era un momento crucial para Jesús. Y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Pero estos hermanos estaban más cansados y eran tan dormilones que no pudieron orar 1 hora con Jesús. Allí estaba Jesús en el huerto, en el Getsemaní. Jesús, hermano, siempre compartía con este tipo de personas. El círculo íntimo de Jesús. ¿Cuál es el círculo íntimo suyo? ¿Ah? ¿Sabe? Usted, hermano, tiene sus amigos, ¿sí o no? ¿Ah? Las hermanas tienen sus amigas y se visitan y comparten y se regalan cosas. Nosotros los varones también tenemos un grupo. No porque hagamos exclusivismo, no porque hagamos acepción de personas, sino porque con ese grupo nos identificamos, con ese grupo compartimos, tenemos confianza, posiblemente hay lealtad y por eso nos llevamos bien. Es cierto, en el Evangelio tenemos que amar a todos y amamos a todos, pero siempre, hermano, el hombre, el ser humano necesita un círculo íntimo. Jesús, hermanos, lo hizo con sus 3 discípulos. Pero también, hermano, dentro de toda la familia de Israel, ¿sabe qué familia era la que más visitaba a Jesús? La del círculo íntimo de Jesús, la familia de Lázaro, María y Marta. Es más, cuando Lázaro muere, ha muerto Lázaro, tu amigo, al que tú amas, ha muerto. Y Jesús se quebrantó. Y Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Allá iba Jesús donde María y Marta. Allá iba, hermano, cuando estaba cansado. Allá iba, hermano, a descansar. Y ahí Marta, afanada en la cocina, le preparaba aquellos platillos a Jesús. Posiblemente lo que a Jesús más le gustaba. Era una familia donde Jesús se sentía muy bien y compartía con ellos. Y eso no es pecado, hermano. Eso no es pecado. Es bonito, hermano, compartir con esas personas que están bien cercanas a uno. Entonces, la transfiguración de Jesús, hermano, nos detalla el círculo íntimo que tenía Jesús en el grupo de los 12. Pero también, hermano, la transfiguración de Jesús nos detalla no solamente el círculo íntimo de Jesús, de Pedro, Jacobo y Juan, sino que también nos detalla la gloriosa naturaleza real de Jesús. Nos detalla eso, nos damos cuenta, hermano. Los discípulos se dieron cuenta toda la gloria, toda la realeza que Jesús tenía en su propia vida. El versículo 2 dice la palabra del Señor: y se transfiguró delante de ellos. Es decir, su cuerpo fue transformado. Su cuerpo fue transformado. Dice la palabra, se transfiguró. La palabra es metamorfosis. Una transformación delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos
se hicieron blancos como la luz. Una, hermanos, metamorfosis. Ahí los 3 discípulos experimentaron, hermanos, una experiencia sobrenatural, única en su clase, nunca más se volvería a repetir, también exclusiva, porque solo a ellos, hermanos, les fue revelado la gloria real de Jesús, transfigurándose, dice, enfrente de ellos. El rostro de Jesús, hermanos, resplandeció como el sol. Como el sol. Era imposible ver el rostro de Jesús en esa ocasión. Era, hermanos, una gloria excelsa, como el rostro de Moisés cuando descendió, hermano, del Sinaí. Moisés tuvo que ponerse un velo, porque los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés, porque brillaba, toda la gloria de Dios estaba sobre Moisés, pero mayor era la gloria de Jesús, sobrepasaba la de Moisés. Pero los discípulos ahí tuvieron esa experiencia sobrenatural. Jesús, hermano, tiene una naturaleza gloriosa. Jesús demostró ante sus discípulos que no solamente Él era hombre, sino que Él es Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Salvador, el ungido. Él es Dios. Por eso se transfiguró, hermano, sufrió un cambio en su personalidad. Su rostro brilló como el sol. Otras personas hubieran dicho, el Hijo del Sol. Pero no era el Hijo del Sol. Él es más que el sol, es el dueño del sol, porque Él lo hizo, mi hermano. Una experiencia, ver la gloria de Jesús, la naturaleza, la realeza de Jesús. Estos 3 discípulos, hermanos, vivieron esa experiencia fascinante, esa experiencia maravillosa. Jesús mostró su naturaleza divina, celestial, con estos 3 discípulos. Y sabe, hermano, la Escritura dice que también nosotros vemos la gloria del Señor como en un espejo. Como en un espejo vemos la gloria del Señor, y dice la palabra de Dios que nosotros también vamos siendo transformados de gloria en gloria. Hermano, el creyente, el Hijo de Dios, también sufre esa metamorfosis, esa transformación. Posiblemente, hermanos, el exterior va muriendo, sí, como la oruga. Va muriendo el hombre, va muriendo la carne, pero en lo interno, lo espiritual, hermano, se va rejuveneciendo. Vamos brillando como el sol, nos vamos haciendo fuertes, hermano, porque en Cristo Jesús nuestra vida es diferente. No hay viejos, sino que habemos personas que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Así de que nosotros experimentamos esa transformación y la disfrutaremos, hermano, cuando Jesucristo venga por la iglesia. Porque dice la Biblia que cuando eso suceda, hermano, sonará la trompeta. Y dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos transformados. Y en la misma palabra, metamorfosis. Seremos transformados. Dejaremos este cuerpo de oruga y recibiremos un cuerpo glorioso. ¿Cuántos lo creen? Un cuerpo como el de Jesús, hermano. Vamos a ser transformados. Eso es un misterio, dice Pablo. Es un misterio, pero vamos a ser transformados. Cuando Jesucristo venga por la iglesia, seremos levantados, llevados al cielo, y ahí experimentaremos, hermano, una transformación gloriosa, porque vamos a estar enfrente del Señor, viendo su gloria y experimentando la naturaleza de Jesús, porque vamos a tener un cuerpo glorificado, santo y puro, donde ya no habrá pecado. ¿Qué le parece, mi hermano? Esa es la transformación. Esa es la metamorfosis que vamos a experimentar los hijos de Dios en el momento cuando Jesucristo venga a llevar su iglesia, su pueblo, a la gloria eterna. Entonces, la transfiguración de Jesús, hermanos, nos detalla esos asuntos, pero también nos detalla, hermanos, el versículo 3. Dice el versículo 3, hermano: he aquí, les aparecieron, ¿quiénes? ¿Quiénes aparecen ahí? Moisés, hermano. ¡Wow! Aquel Moisés
Aquel Moisés, hermanos, que abrió el mar rojo en dos. Aquel Moisés, hermano, que recibió las tablas de la ley. Aquel Moisés que instruyó a Israel en los mandamientos y preceptos de Dios. Aparece Moisés. Y dice la Biblia, versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés. ¿Y quién más? Elías. ¿Sabemos quién es Elías? El mayor de los profetas, hermano. Uno de los profetas más poderosos que han habido en la historia de Israel. Elías, hermano, aquel hombre que desafió a los 450 profetas de Baal y lo venció y lo degolló. Es Elías, hermano, que por su oración no llovió por mucho tiempo. Un hombre poderoso. Y vemos ahí, hermano, que la transfiguración de Jesús nos detalla la confirmación de que Jesús es el Mesías anunciado por la ley y los profetas. Moisés representa la ley. Elías representa los profetas. La ley y los profetas hablaron de la venida del Mesías. Y ahí se está cumpliendo. Moisés y Elías están confirmando ante los discípulos, ante los tres discípulos. Moisés y Elías están confirmando que el que está ahí no es un cualquier hombre, no es un profeta más, no es un siervo más. El que está ahí es el Mesías del cual ellos habían hablado, habían escrito por la ley y los profetas. Así de que, hermano, la transfiguración de Jesús nos detalla la confirmación de que Jesús es el cumplimiento de la ley y también, hermano, de los profetas. Pero sabe que los discípulos ahí tuvieron también esa experiencia de ultratumba. Una experiencia de ultratumba. ¿Por qué, hermano? Porque Moisés ya había muerto, Elías ya había muerto y lo volvieron a ver, hermano. Lo volvieron a ver. ¡Wow! ¡Qué experiencia, hermano! ¿Sabe que el pueblo de Israel anhelaba, hermanos, y esperaba a Elías? Los ancianos, los escribas, los fariseos, hermanos, ansiaban la venida de Elías. Y Jesús dijo, mas Elías ya vino. Y ya hicieron con él todo lo que quisieron. Y ese Elías que había venido era en la persona de Juan el Bautista. Pero aquí los discípulos, hermanos, tienen la experiencia de ver con sus ojos al mismísimo Elías y al mismísimo Moisés. Tuvieron una experiencia sobrenatural, hermano, sobrenatural. Ahora, ¿por qué aparecieron Moisés y Elías en ese momento crucial de Jesús? ¿Por qué aparecieron? Hermano, posiblemente aparecieron para mostrar que Jesús es el verdadero Mesías. Aparecieron para mostrar que Jesús es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, y para dar a conocer que Él es superior a la ley y a los profetas. En Jesús se cumple la ley, hermano. En Jesús se cumplen todas las profecías. Él es el cumplimiento de la ley. Él la cumplió en su cuerpo. También posiblemente ellos aparecen para honrar y ministrar a Jesús antes de enfrentar el martirio de la cruz. Ahí ellos estaban honrando a Jesús. Y estaban también ministrando la vida de Jesús, porque humanamente Jesús necesitaba, hermanos, apoyo, fortaleza, no solo de sus discípulos, sino también, hermano, de lo sobrenatural. Pero también ellos estaban ahí para simbolizar que la ley y los profetas hayan su cumplimiento en la vida de Jesús. Cristo era aquel de quien hablaba la ley y los profetas. Y Jesús mismo, hermano, cuando inició su ministerio, cuando entró a la sinagoga de ellos, dice que comenzó a leer las palabras del profeta Isaías. Y si usted quiere, vaya conmigo, hermano, vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 21. Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 21. Dice la palabra de Dios: a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga
conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy del que escribieron los profetas. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo soy el Salvador, el ungido, el enviado. Dice Jesús: hoy se ha cumplido en mí esta palabra. ¿Y sabe qué decían los escribas y fariseos? Blasfemia, blasfemia. Este es el hijo del carpintero. ¿Acaso no conocemos a María? ¿Acaso no conocemos que es hijo de José? Mire dónde nació, de Nazaret. ¿Ha salido algo bueno de ahí? Y comenzaron, hermanos, los murmullos. Pero él es el cumplimiento de todo lo que los profetas, de todo lo que la ley había escrito sobre la vida y persona de Jesús. Entonces, la transfiguración de Jesús nos confirma que Él es el Hijo de Dios. Nos confirma que Él es el Mesías. Nos confirma que era el Cristo que había de venir para redimir al hombre de su pecado, de su maldad, porque el hombre, hermano, necesitaba un Salvador. Desde el momento en que el hombre pecó, el hombre está condenado. El hombre urgentemente necesitaba un Salvador. Israel mismo esperaba el Mesías, pero no lo esperaba en la forma en cómo vino Jesús, porque Jesús vino en forma humilde. Desde el momento de su nacimiento, en un pesebre, en un lugar abandonado, excluido completamente de la sociedad, creció en un hogar humilde, vistió de la forma más sencilla y creció como todo ser humano. Y en su tiempo, Él dijo: hoy se ha cumplido esa palabra en mí, yo soy el Cristo. Y ahí lo confirma Moisés y Elías ante los 3 discípulos. Pero también, hermano, mire, la transfiguración de Jesús nos detalla la experiencia única y maravillosa de estar en la misma presencia de Dios, hermano. Hermano, no hay cosa más maravillosa, no hay cosa más hermosa que estar disfrutando la gloria de Dios. Hermano, cuando estamos saboreando la presencia de Dios, no queremos irnos de ahí. Queremos más y más y más de la gloria de Dios. No sé si usted ha tenido la experiencia gloriosa, fascinante de experimentar, hermano, el poder de Dios en su vida, o la gloria de Dios descendiendo sobre su vida. En el Antiguo Testamento se llamaba la Shekinah, la gloria de Dios descendiendo. Hermano, esa es una experiencia sobrenatural. Cuando nos metemos en la presencia de Dios, cuando buscamos a Dios en oración, en ayuno, en la palabra, hermano, el creyente experimenta lo sobrenatural de Dios. A veces, hermanos, no experimentamos lo sobrenatural porque nos hemos conformado a una vida cristiana pobre, mediocre, insípida. Pero si usted busca a Dios de todo corazón, si usted se entrega a Dios, usted va a ver la gloria de Dios y la va a experimentar en su vida. Y sabe, Pedro la experimentó. Pedro vio la gloria de Dios, Jacobo y Juan. Y sabe qué dice Pedro: Señor, no queremos irnos de aquí. Señor, aquí está bueno esto. Mire lo que Pedro dice, versículo 4. Mateo capítulo 17, versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué dice Pedrito? Pedrito es el más atrevido, hermano, ¿sí o no? ¿Ah? Y sale Pedro: Señor, qué rico estar aquí, Señor. ¡Qué delicia, Señor! ¡Qué momento tan especial, Señor! Bueno es para nosotros estar aquí, Señor.
chozas. Las chozas, hermanos, eran cuando los viajeros, la gente en aquel tiempo, hermanos, era nómada, andaba de lugar en lugar, caminaban mucho, recorrían lugares. Y cuando el cansancio, cuando la noche venía, hermano, hacían unas enramadas, es decir, unos tendales, hermano. Cortaban ramas, hermano, ponían ahí y hacían aquella chocita y ahí pasaban la noche. Una pequeña tienda. Y Pedro dice: Señor, querémonos a vivir aquí. Aquí está bueno. Aquí está tu presencia. Aquí está tu gloria. Aquí está Moisés. Aquí está Elías. Le vamos a hacer una choza a Moisés, una a Elías y otra a ti, Señor. ¿Qué te parece, Señor? Pedro estaba ignorando que la misión de Jesús no era quedarse en una choza, sino en el corazón de los hombres. Y para quedarse en el corazón de los hombres era necesario abandonar ese lugar y enfrentar la muerte, enfrentar a los enemigos de él, enfrentar a los escribas y fariseos, dar la vida en la cruz del Calvario, morir por el hombre, redimir al hombre de los pecados y por lo tanto hacer su choza, su morada, no, dice el Señor, hecha por manos de hombre, sino que el Señor ahora habita, hermano, mire, en el corazón nuestro. Aquí el Señor hizo su enramada, hermanos, en nosotros. ¿Cómo está ahí la chocita del Señor en su corazón, hermano? Algunos están toda catreca, que ya se va a caer por el pecado. Hay que adornar esa choza, hermanos, porque aquí sí se ha quedado el Señor permanentemente, hermano, en nuestro corazón, y estará con nosotros hasta que nos lleve a su misma presencia. Así que el Señor no responde nada a Pedro, de ninguna manera. Bueno es para nosotros, dice Pedro, estar aquí. Bueno es, haremos 3 chozas. Pero la voluntad de Jesús era solo tener una experiencia sobrenatural, porque tenía que enfrentar la muerte y así culminar su misión y su propósito de su venida a la tierra. Esta experiencia, hermanos, que tuvo Pedro con Jesús, con los discípulos, es un pequeño ensayo, hermano, es un pequeño ensayo de la gloria futura que nos espera, hermano. Ese momento que saboreó Pedro es un pequeño ensayo, hermanos. Un día vamos a estar con Cristo permanentemente en su presencia. Un día disfrutaremos la gloria de Dios, hermano, sin impedimento, sin barrera alguna, la gloria de Dios. Pero finalmente, hermanos, concluyendo, la transfiguración de Jesús también nos detalla la aprobación de Dios en todas las palabras y acciones de Cristo. Note lo que dice el versículo siguiente, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y vemos ahí la transfiguración de Jesús, hermano, nos detalla la aprobación de Dios en todas las palabras y acciones que Cristo estaba haciendo. Mientras ellos aún hablaban, dice que una nube de luz. Qué maravilloso versículo, hermano. Una luz que sobrepasa la luz humana. Una luz brillante, espesa, hermano. Una nube de luz los cubrió. Y dentro de la nube, una voz. La voz del Padre. La voz de Dios. Aprobando todo lo que su Hijo estaba haciendo en la tierra. Y vemos ahí, hermano, las palabras: este es mi Hijo amado. Por segunda vez, Dios el Padre le dice a su Hijo así. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Cuando el Espíritu Santo vino en forma de paloma, los cielos se abrieron y oyeron una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Esto habla de relación. Esto habla de identificación. Y la otra frase, en quien tengo complacencia, habla de satisfacción. El Padre está satisfecho con la vida de su Hijo, está satisfecho con lo que su Hijo está haciendo. Tengo complacencia. ¿Podrá decir eso Dios de nosotros? Ay, mi Hijo amado,
me complazco en ti. O arruga la cara. Ay, qué barbaridad, qué hijo el que tengo tan pecador. Ay, tan agarrado y miserable. Hermano, la complacencia. ¿Sabe? Nosotros los creyentes, hermano, tenemos que complacer no al hombre. No al hombre. Hay que complacer a Dios, hermano. ¿Sí o no? Hay que complacer a Dios en todas las acciones, en todas las cosas que emprendemos y hacemos en la vida. Tenemos que complacer a Dios con mi trabajo, con el servicio, con el ministerio que hago en su obra. Tengo que complacer a Dios en la forma en cómo lo adoro, en la forma y el propósito con el cual vengo a la iglesia. Tengo que complacer a Dios. Tiene que haber en mi corazón, hermano, una pasión y un deseo por estar en este lugar y darle a Dios la mejor adoración. Entonces Dios se complace, porque Dios ve el corazón. Nosotros vemos lo externo, yo veo su rostro, yo veo lo que usted hace, pero yo no veo su corazón, con qué actitud o en qué forma lo está haciendo. Dios sí. Y Dios dice: hijo, en ti me complazco. Estoy satisfecho cómo estás viviendo tu vida. Estoy satisfecho cómo me estás sirviendo. No estás murmurando como el otro, porque algunos son murmurones. Sirven a Cristo pero murmurando, quejándose, qué barbaridad, que esto, que el otro, que ir para allá, que esto, que el otro. Hermano, no sirve. Dios hay que complacerlo. Y a Dios se complace con el corazón en todo lo que hacemos. El trabajo, hermano, la familia, los ministerios en la iglesia, cómo tratamos al vecino. Todo eso, hermano, debemos hacerlo pensando en agradar a Jesús, para que Él diga: hijo, en ti me complazco. Y luego dice la voz en medio de la nube: a Él oír, a Él oír, a Él oír. Y eso nos habla de instrucción divina. Jesús instruyó a sus discípulos, ordenó a sus discípulos, dio mandamiento a sus discípulos, y los discípulos atendieron las palabras y los mandamientos de Jesús. Así de que, hermano, ese momento glorioso de Jesús nos detalla ese montón de cosas. Usted y yo tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir disfrutando de la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Disfrutemos y gustemos la presencia de Dios en nuestra vida. Que Dios nos bendiga esta mañana. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a disfrutar la vida cristiana y hacerlo todo para la gloria de Él. Que Dios nos bendiga.